si querés. Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes. Con muchos nos hemos ido conociendo en el campus, en aulas, etcétera, en la escuela. Este, y bueno, y con muchos, solo la pantalla hasta ahora nos ha unido. Este, em, Como decía Sofi, nosotros estuvimos pensando bastante. Eh, Hola, Romy. Eh, Bueno, en general el equipo de la feria le damos bastante vuelta a lo que hacemos y este año, el año pasado, y nos pareció oportuno hacer este encuentro, que es más bien un encuentro de taller. La idea de hoy es hacer esto, que lo más importante esperamos que ocurra en los grupos y en lo que recuperemos del trabajo en grupos. Mi tarea ahora básicamente es funcionar con algunas preguntas y cuestiones que funcionen como disparadores para el trabajo que les proponemos hacer, un poco porque quizá a nosotros mismos como docentes nos ha ocurrido. Cuando estoy hablando pienso en que no estoy usando el lenguaje inclusivo y algunos de los que están aquí deben ser muy duchos. Yo ya sé, por ejemplo, Juliana es como le sale con tanta facilidad y a mí me sale tan mal que a veces prefiero no usarlo porque empiezo a pensar cómo tengo que decir las palabras y dejo de pensar lo que digo. Entonces, la torpeza me gana y como quiero pensar lo que digo, de a poco iré aprendiendo a hacer esto, pero bueno, se ve que soy una señora mayor que el lenguaje inclusivo le es más difícil de incorporar. Le pido disculpas a quienes lo estén notando en este momento, pero bueno, voy a hacer el uso del lenguaje que puedo. Entonces les decía, como docentes en este tiempo y en estos múltiples tiempos que hemos estado viviendo, esa cuestión, ¿no? Del cómo seguir enseñando, que es la pregunta del flyer, de la invitación a este taller, nos fue ganando a muchos de todos, incluso a veces en la desazón, a veces en la euforia misma del pensar que sí. Y yo a esa pregunta del cómo seguir enseñando le agregaría otra, que es, ¿podemos seguir enseñando? El año, sí, en tiempos de crisis, ¿es posible seguir enseñando? ¿Qué hace la escuela en tiempos de crisis? Y hablo de la enseñanza y decidimos hablar de la enseñanza porque al final de cuentas hay algo que nos aqueja a cada uno de nosotros como docentes cuando vamos a pararnos, o mismo yo ahora acá, que no sé si lo que estoy haciendo es enseñar, pero cuando uno va a ir a decirle algo a alguien, que algo de eso tiene que ver con la enseñanza, que es ese momento en el que dice, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¿Qué digo? Y mucho más complejo cuando uno no solo dice qué digo, qué hago, sino qué enseño y si es posible seguir enseñando. Yo diría que es posible seguir enseñando y ese podemos ha recibido en múltiples momentos de la historia siempre una respuesta afirmativa. No se me ocurre un momento, incluso en las peores crisis que ha vivido la humanidad, donde la enseñanza no fue pensada casi a veces como salvavidas, literal salvavidas, y en esa literalidad que tiene el salvar vidas, ¿no? Incluso un salvar vidas que a veces es salvarnos como docentes en esa tarea que se supone que viene, o sea, que a salvar a los otros también a veces nos salva a nosotros los docentes. Yo, en general, si uno, y lo digo, lo paso rápido, pero lo quiero poner, porque han habido múltiples momentos en donde la humanidad se enfrentó a situaciones críticas y una de las cuestiones que en general en esas situaciones críticas aparece es justamente cómo algo parecido al aula, cómo algo parecido a la enseñanza, a ese encuentro que supone la enseñarle algo a alguien, ha salvado, por lo menos en ese instante, a varios. Espérenme. De hecho, este libro que tengo aquí, ¿lo ven? ¿Se ve? ¿Se ve un poco o más o menos? Que tiene un montón
de poesías y dibujos, no los voy a leer ahora, pero recopila un conjunto de poesías que escribieron chicos en algo que se parece a una escuela en el campo de concentración de Terezín. O sea, fíjense que incluso en esos contextos, por demás extremos, algo de ese orden de la palabra, una palabra escrita, una palabra dibujada, ¿sí? Un decirle algo a alguien, ha salvado e incluso ha dejado registro de lo que se ha vivido. Yo creo que por supuesto que la pandemia está muy lejos de eso, pero por eso digo en los más extremos, la respuesta del podemos seguir enseñando, y entonces allí el cómo seguir enseñando, ha tenido siempre respuestas positivas. Ahora, la otra cuestión que me importa, y acá sí meterme un poquito más en el meollo, la tarea de enseñar hace años, y cuando digo años digo decenios, más de 2 décadas por lo menos. Ahí Carolina con su gato me recuerda que está Caro y el gato. Y nos recuerda que estamos en un Zoom y en pandemia. Hace años viene siendo intervenida, incluso fíjense que en los últimos años hemos llegado a escuchar muchas veces, se ponen modas, muchas veces, en donde parece que la enseñanza tiene que dejarle pasar a hacer lugar al aprendizaje, así como que el docente tiene que ser una especie de coach, ¿sí? Que no tiene que enseñar, que tiene que orientar aprendizaje. Quiero decir, que hace mucho tiempo, hace muchos años, digo por lo menos 30, cuando se habla de la enseñanza, muchas veces la enseñanza tiene mala prensa. ¿Mm? Incluso el docente tiene mala prensa. Sin embargo, y acá diría la segunda cuestión, creo que si cualquiera de nosotros piensa entre la escuela, por lo menos a la que yo fui, y la escuela en la que estamos hoy metidos, es una escuela, por lo menos a mi modo de ver, mucho más democrática, mucho más abierta, y donde mucho más de la palabra circula, y donde incluso, como nunca se piensa tanto en esa idea de enseñar, cómo enseñar, que enseñarle algo a alguien. Y quiero decir, mientras que por un lado la enseñanza y la tarea de enseñar está siendo muchas veces discutida, por otra parte es lo que vuelve a estar y aparecer tantas veces en escena. ¿Y por qué? Yo creo que hay por lo menos 2 o 3 cuestiones que a mí me gustaría poner, y que yo creo que tienen que nosotros, desde nuestro grupo, nuestro equipo, pensamos que hoy, que en eso tiene que ayudar, o puede ayudar la feria, porque la última cuestión de este taller está asociada a qué puede hacer la feria por la enseñanza. Sin duda la pandemia nos ha dejado sin las rutinas que nos definían, que hacían a que la escuela sea escuela. La pandemia lo que desarmó de la escuela son sus rutinas. Y probablemente eso es una de las tareas más difíciles que tenemos como docentes, que es meter nuestra tarea de enseñar sin las rutinas que hacen a que una escuela sea escuela y que el encuentro con los estudiantes sea incluso hasta posible. ¿Sí? Ahí me parece que hay bastante, y que la vuelta ahora a la escuela nos ubica en que tenemos que recuperar ese hilo, para no perdernos. Tenemos que ser la Ariadna, ¿vieron la Ariadna que tiene el hilo para no perderse en el laberinto? Nosotros tenemos que no perdernos en el laberinto, pero a la vez tenemos que hacerlo en un contexto que no es que están todos en la escuela, o sea, unos van, unos vienen, se van, ¿sí? Todo eso que implica reposicionar la enseñanza o nuestra tarea docente en el aula, cuando lo que hay es mucha circulación, o sea, las rutinas no vuelven como eran. Quizá, y acá está bueno decir, que está bueno que algo de esas rutinas, por lo menos las podamos repensar. Pero una de las cosas que yo creo que más nos cuesta, que sale mucho, de hecho en las entrevistas, en las encuestas, etcétera, etcétera, que es incluso la concentración, ¿no? Cómo mantener en medio en este baile, en medio de este lío, la concentración, la atención, el alumno que va un día, que vuelve a los 10 días, que no lo ves, que lo ves, digo, hay algo, insisto, de ese hilo,
que tiene que ver con el conectar y el reconectar, y la pregunta acá, y entonces ya voy dejando algunas cuestiones, es si la feria puede funcionar como hilo. ¿Mm? Yo creo que sí. Creo que como nunca pensar algunas de las cuestiones de las que tenemos en nuestros currículum, nuestros diseños curriculares, ¿sí?, como temas, y transformarlos en problemas de investigación. Incluso uno podría decir hasta la misma idea del abandono, ¿sí?, la idea del abandono, por ejemplo, los pibes que abandonan la escuela, que van y que vienen, los flujos, la circulación, todo eso pueden ser temas enormes, que son los grandes temas a veces del currículum. ¿Mm? Entonces, ahí es donde la cuestión es cómo generamos ese hilo, ¿sí? Cómo no perdernos en ese laberinto, o cómo hacer para que el hilo, cuando nos perdamos en el laberinto, nos permita más o menos orientarnos. Porque sí creo, y acá avanzo casi que voy cerrando en este disparador, para ir casi hacia las consignas del taller. Si la enseñanza, incluso en las situaciones más extremas, no la perdemos, y le contestamos de manera afirmativa a la pregunta, ¿podemos seguir enseñando? Yo creo que es porque esa tarea de educar, y ahora uso a propósito el concepto de educar y no solo enseñar, funciona como algún espacio que nos permite estar en el mundo, pero irnos un poco de él. Cuando digo irnos un poco de él, es como corrernos un poco de la escena. Es mucho lo que estamos viviendo, es mucho lo que nuestros estudiantes han estado viviendo. Sin embargo, la enseñanza es aquel lugar donde a veces, a mí me gusta pensarlo como que funciona como el aula, la escuela, sea virtual, no virtual, ponerse a pintar, ponerse a inventar poesía, ponerse a hablar sobre los ríos de Europa, a veces lo que nos permite es irnos un poco del mundo, o sea, retirarnos un poco a pensar, incluso salir de nuestra cotidianidad, salir de lo que nos aqueja, salir de aquello que nos hace a veces, nos lleva hacia abajo, ¿no? A quedarnos sin poder corrernos un poco, y nos permite como volar un poco, ¿sí? Volar un poco. Que esa quizás sea la tarea de reconexión, quizá ahí ese quizás sea el hilo, como de alguna manera crear pequeñas islas de pensamiento del mundo, que no deja de ser esa la tarea de las ciencias sociales y humanas, pensar el mundo, problematizarlo, aunque no resolvamos los problemas, pero sí en esa tarea nos alejamos un poco de nuestra, como el imán que te tira hacia abajo, que no te deja salirte, correrse un poco, incluso en esos contextos, es retirarse a pensar para poder volver al mundo, ¿sí? Si ustedes ven, de hecho, y supongo que hacia el final, la feria siempre funcionó como eso. Los proyectos siempre, que probablemente muchos de los que están aquí han presentado, siempre han funcionado en ese modo. Y ese pensar, ¿sí?, ese retirarse, es quizá el hilo que nos permite ver a un alumno un lunes y reconectarlo dentro de 2 lunes con algo que nos une, que es ese hilo del pensamiento, ¿sí?, eso que se va tejiendo cuando tiramos una idea y un alumno la agarra y la lleva hacia un lugar y la continuamos en 2 lunes. En esa idea es que, Sofi, yo ya iría hacia el taller, si te parece, ¿no? Sí, Que sí. tiene realmente esa voluntad. Yo lo digo, esta voluntad de este hilo, ¿no? De ayudarnos a no perdernos en el laberinto. Y lo que pensamos es justamente trabajar en el taller en grupos en 2 momentos
van a tener como dos momentos. Un primer momento, que Sofía va a decir la cocina mucho mejor que yo, pero no quiero dejar de poner alguna cosa que tiene que ver con describir, si quieren, el laberinto en el que estamos, alguna situación que tiene que ver con ese laberinto que estamos, ¿sí? Sí, claro que vamos a compartir, Diana, digo, la grabación, sí, sí. Lo que no vamos a grabar es el taller. Lo que viene ahora no lo grabamos. Pero sobre todo no lo grabamos porque lo que nos importa es que sea una conversación muy, muy libre, y que uno a veces se siente medio como eh, tocado por la grabación. Pero bueno, describir de alguna manera ese laberinto, en donde nos perdemos, ¿no? En esos recovecos en los cuales nos perdemos como docentes, es inevitable, yo creo que es inevitable que nos pase eso. ¿Mm? Lo que, pero algunas situaciones que tienen que ver, elijan por grupo, van a elegir una situación que la van a describir, la pueden juntar muchas escenas y juntarlas en una, pero la situación, la consigna primera es describir una escena de ese laberinto, de ese perderse, ¿sí? Que tiene que ver con ese momento en el que digo, ¿y ahora qué hago? ¿Mm? No sé cómo hacer, tengo que enseñar los ríos de Europa y no sé cómo meterlos en algo que tenga sentido en medio de este laberinto, en medio de este lío, dirían los redondos. Entonces, esa va a ser la primera. ¿Dije bien, Sofi? ¿Me faltó algo? Perfecto. Yo cumplo bien, soy obediente. La segunda la decimos ahora, la dejamos en suspenso. La segunda parte. Dejemos en suspenso y cada quien que está en el taller avisa cuál es la segunda parte. Lo que sí vamos a hacer es nosotros les avisamos por mensaje, para esta primera parte tienen 15 minutos. ¿Me escuchan bien? Y les vamos avisando cuando les quedan 2 o 3 minutos para trabajar en este primer momento del taller. Y cuando les avisamos que se cortan esos 15 minutos, pasan al segundo momento que les cuentan con quienes estén en cada uno de los grupitos, porque nos vamos a dividir en grupos donde van a estar ustedes, les docentes que están participando en los talleres y alguien del equipo, alguien o alguienes. Seguramente van a haber 2 o 3 del equipo. Así ponen en discusión esto, una escena escolar que les resulte problemática, por qué motivos, cómo abordar una temática. Bueno, esto es lo que les decía Silvia. Y después les contamos. Pero acá déjame que intenten ser muy descriptivos, no tienen que, puede ser una mezcla, no, porque a mí lo que me pasa es tal cosa, y a vos lo que, a ver, bueno, pero tienen que construir una escena que tenga componente de todo, de ese estar, ¿no? Perdidos como estamos ahora, o un poco perdidos, nunca estamos completamente perdidos en el laberinto, un poquito perdidos. ¿Mm? Intenten ser lo más descriptivos que puedan, incluso si ponen, tengo que enseñar los ríos de Europa, y lo empecé a hacer bien, digo los ríos de Europa porque se me ocurre eso, podría ser cualquier otra cosa, pero... Porque son aburridos. Bueno, y alguien ese lo vamos a ir poniendo en un Padlet en el que vamos a ir compartiendo todas las escenas y alguien del equipo va a ayudar en la tarea de escribir, que por ahí mientras se va pensando y escribiendo es como demasiado. Bueno, después pasamos al segundo momento y después volvemos acá a estar todos juntos. Yo voy aprendiendo, Silvia, también. A hacer una apuesta en común de lo que se fue trabajando en los talleres. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno, porque si les parece, si queda claro, así vamos avanzando y no hacemos esto eterno, porque también una de las cosas que queríamos es que no sea larguísimo. Les va a ir llegando la invitación a los grupos. Ahí Sofi puso en el chat el enlace al Padlet para que lo tengan y puedan ir escribiendo. Van a estar en grupos numerados y ahí en el Padlet van a ver el lugar donde les toca escribir. Bueno, si les parece, armamos los grupos, ¿sí? Vale. Tienen que, les va a llegar el aviso. Listo, preparados ya, tienen que poner a aceptar cuando les llega la invitación.
faltás vos para ir al grupo. Yo estoy en grupo 5 por lo que estoy viendo en el grupo. No, Tenés que mandar a no te yo en había algún puesto lado. ninguno porque, a ver si en el 5, bueno, dale, te pongo en el 5. ¿Quién será Sala VIP 2? Ya está, ahí queda Verónica, que, by the way, tenemos que poner fecha de reunión con Verónica, chicas. No hoy, pero... Para que dejo de grabar. Bueno, bueno, la idea es que cada uno, o sea, alguien del grupo 1, del grupo 2, y así sucesivamente, cuenten un poco, sintetizando a los otros, porque obviamente no tuvimos tiempo de ver todos, en realidad un poco la situación que se encontraron y qué pensaron en el grupo y qué herramientas de solución o posibilidades empezaron a pensar, contar un poco, y bueno, y ahí abrimos también el debate y las reflexiones. Que elija alguno del grupo 1, quien, bueno, y así, o al grupo 2, el que quiera empezar, si quieren pueden poner en el chat quién quiere empezar, y lo empezamos un poco para pensar y debatir. Bueno, no seamos democráticos. ¿Quién es? Que el grupo 1... Rompo hielo. Dale, Brenda, vamos. ¿Qué grupo sos, Brenda? Grupo número 1, que está Vamos. Alejandra, Noelia, la compañera Cintia y el compañero Martín. Bueno, nada, pensando un montón de cuestiones. Las primeras es esto de cómo tener ¿no? un currículum y priorizar estos contenidos que, bueno, que también se vio después más adelante que nos bajaron, priorizar los contenidos, de ver la manera de cómo enganchar con todos estos contenidos. La compañera Noelia también comentó esto de llevarlos, si mal no recuerdo, para la vida cotidiana, para hacerlo y trasladarlo o ponerlo en proyectos, que también ahí un poco entraba la UNSAM. Para que se enganchen, ¿no? Para que se encuentre este atractivo que tanto necesitan para poder vincularse con esta nueva modalidad virtual de los colegios, las escuelas, lo instituido dentro de esta institución, ¿no? Y bueno, y también de mi parte lo que dije es cómo sostener también, ¿no? Esto de empezar a pensarnos no tan solo a los estudiantes, los estudiantes, sino que nosotros, cómo sostener esto que es el colegio, para no perderlos en el camino, con lamentablemente cuesta arriba, que es la virtualidad, que no todos y todos cuentan con las herramientas necesarias para poder acceder a esta nueva aula, ¿no? Virtual. Y también pensar en un encuentro posible entendiendo las individualidades, ¿no? Porque hoy no es un grupo dentro del aula, sino que ahora hay que atender las individualidades para poder también recuperar, si se quiere, ¿no? Este encuentro no tan solo pedagógico, sino afectivo, socioafectivo, con los estudiantes. Brenda, y cuando recibieron el problema y tuvieron que pensar en cómo abordarlo, ¿cómo fue eso? No, esa era la problemática que nosotros habíamos Sí. puesto, y en el grupo número 2 planteaban estas escuelas híbridas, la bimodalidad, cómo atendíamos esa problemática, y atendimos... ¿No querés decir vos? Porque ahora no me... Dale, te cubro porque yo te iba a mandar el chat. Y Brenda, que hable primero. Brenda, o la Dire, le iba a Somos mandar un a re Dire, grupo, guarda. que hable. No, sí, cuando la problemática del grupo 2, si no me equivoco, los del grupo 2 me van a decir, era sobre el tema de esto que decía Brenda, que eran las escuelas híbridas, ¿no? Que eran ni una cosa ni la otra, decían los compas, como que está en la virtualidad y al mismo tiempo no esta semipresencialidad, nos imaginamos que era
múltiples burbujas, con la presencialidad que es una vez por mes, por lo general con los chicos, que se ven muy pocas veces, reducido el tiempo, la problemática del tiempo. Hablaban acerca de los protocolos, que el protocolo, ellos decían que el protocolo como que de alguna manera permeaba el tema de lo pedagógico, ¿no? De cómo plantear la parte pedagógica, tenían que tener en cuenta el protocolo y demás. Bueno, y a nosotros se nos ocurrió, hablando con la Dire también, que es Cintia, yo le digo la Dire ahora, estaba ahí, plantear un poco esto de trabajar a partir de proyectos, ¿no? Y en eso surgió, bueno, esta idea, por ejemplo, lo que propone la UNSAM, ¿no? El tema de la feria, como una idea de que sean contenidos transversales, que también tenía que ver con nuestra problemática, que era el tema de qué contenidos, o cómo recortar los contenidos, o cómo hacer que esos contenidos sean interesantes para los alumnos, y que al mismo tiempo de esa manera sostener la conexión con ellos, ¿no? No solo lo pedagógico, o mejor dicho, lo pedagógico también incluye, hay que recordar, la cuestión afectiva, ¿no? Porque eso queda como un poco lejano en la virtualidad, y nos pareció una propuesta eso, ¿no? De que sean contenidos transversales, como una respuesta a esto de lo híbrido. Alejandra también comentaba que ella desde el cargo, ¿no? También nos mostraba un poco esta cuestión de la gestión, que decía, bueno, dejar de lado un poco, si está la presencialidad, el docente, no, digamos, como no podemos abarcar muchas cosas en una misma instancia. Entonces ella proponía que el docente opte por la opción de si está la presencialidad, trabajar en la presencialidad y dejar un poco la virtualidad como otra opción, ¿no? En este sentido a esto de que sea híbrido. Y como diciendo, bueno, no podemos abarcar todo, nos decía Cintia. Ya ella desde el grado de, ¿no? de la gestión ve otras cosas, nosotros por ahí estábamos más enfocados en el aula, pero ella, bueno, hablaba de la escuela en general, ¿no? Más macro. Y cerca de los protocolos, que bueno, ella nos contaba que los protocolos son los mismos para todos, pero que bueno, cada escuela en función de, también ya tiene que ver con las políticas públicas, ¿no? En función de cómo está cada edificio, cómo está conformada la escuela, bueno, eso ya son respuestas diversas que se puede dar respecto al protocolo. Pero que el protocolo es el mismo, bueno, que hay que cumplirlo. Pero nos pareció que como que lo que venía como a responder todo englobaba era el tema esto de trabajar con proyectos, con experiencias, que sean experiencias ricas que les permitan a los estudiantes participar en la construcción de un conocimiento, digamos, que sea transversal a varias áreas, que se pueda trabajar con otros docentes. De esa manera el contenido, en vez de el contenido, digo, ¿no? La experiencia en sí misma, el aprendizaje, en vez de solo concentrarse en 2 horas en una materia, se puede ver de distintos ángulos, en distintas materias, y se ve en más tiempo, que también era otra de la problemática del tema del tiempo. Nos pareció como que esa era una opción, bueno, y justamente, como decía Brenda, que ella participó muchas veces, cuenta esto, ¿no? Que la experiencia de participar en la feria es sumamente positiva, porque, digamos, también les propone como un final a los chicos, aparte de digamos, la presentación de algo, ¿no? Lo que ellos construyen lo van a presentar, lo van a mostrar, y bueno, eso también aporta una cuestión extra a esto de, ¿no? de ver el contenido de otra manera, que también tenía que ver con lo que nosotros habíamos propuesto. Más o menos esa era la idea. No me acuerdo si había algo más que, no sé si, creo que eso era. Bien, ahí estuve anotando. Escuchamos el grupo 2, si quieren así, con esta dinámica de que uno cuente cuál fue la situación que escribieron y qué solución también les resolvieron. Igual ya, quizás lo que estaría bueno, ¿quién le tocó la situación del grupo 1 que ya la contaron? Entonces, ¿no? Rota. O bueno, que vaya el 2, ya está. ¿Quién va? ¿Voy yo? Somos 2 Carolinas y una Paula. Dale, Todo Caro, tuyo, larga. Caro. Dale, larga, Caro. Y ahí no sabéis qué larga. Un poco es como contaban las compañeras del grupo 1. Habíamos hablado esto del híbrido de una semana digital y una semana presencial, como que nos limitaba en el sentido de que no era ni una cosa ni la otra.
y que las herramientas que nos servían para lo digital no nos sirven para lo presencial y viceversa. Entonces como que todo el tiempo nos tenemos que estar reinventando y reinventando los materiales. Bueno, la compa de literatura decía que quizá los libros que daba no los podían dar porque no los tenía digitalizados, o los que usaban no estaban digitalizados, bueno, una serie de problemáticas. También hablamos de los dispensados, dispensadas, dispensades, que era un tema que nos preocupaba, porque bueno, en algunos casos, ¿no? Que no vienen nunca a la presencialidad, o en algunos casos ni siquiera se conectan al Zoom, entonces quedan ahí medio como colgando sin nada, ni una cosa ni la otra. Entonces uno le manda actividades y ni siquiera a veces tiene la respuesta. Y como bueno, lo del protocolo sí que atraviesa lo pedagógico en el sentido de que hay muchas cosas, eso lo comentaba sobre todo yo, que hay muchas cosas que no se pueden compartir, y quizá en arte no compartir materiales es absolutamente limitante, porque no siempre tienen, no siempre traen, o demás, o uno no puede tocar las cosas de ellos. Entonces eso es un poco lo que pueden llevar, inclusive. Y como algo positivo, sí dijimos que nos gustaban mucho los grupos reducidos. Éramos bastante felices por no tener 40 en un aula, pero sobre todo porque le podemos dedicar más tiempo y trabajar sobre las individualidades. Creo que en algún momento alguien habló de talentos, ¿no? Y poder hablar un poco de cada uno y su experiencia, y que puedan dar lo mejor. Cuando son 40 a veces eso no pasa. Esas fueron mis palabras. Ahora quiere Pau o Caro contar cómo resolvimos el mundo del grupo 3. Caro, todo tuyo. Yo no tengo cámara y me pone de mal humor no poder, que no me vean. Perdón. Y prefiero. Acá estoy. No, cuando nos llegó la problemática del grupo 1, nosotros abordamos que era una problemática difícil de llevar a cabo por los protocolos, por el momento que estábamos atravesando, por la pandemia, pero bueno, una alternativa posible es abordar desde los formularios de Google, de grupos de WhatsApp. A ver si me ayuda algunas más, Paula o Caro, ¿qué más hablamos sobre? Sí, también habíamos dicho de los herramientas. Habíamos los dicho formularios. Los formularios que quizás si no tenía, como que lo que entendimos es que tienen conflictos en los especialistas o a quienes se entrevistan, entonces el formulario permite que uno lo envía por WhatsApp a alguien, y ese puede encontrar un montón de referentes más, no sé, si necesitas docentes, aunque conozcas 2, ese docente va a conocer 50, quizás, entonces es más fácil. Y decíamos que les preocupaba lo cuantitativo, y en relación a eso quizá no dejarlo solo en la encuesta, sino que se traigan esos resultados al aula para ir sacando. Y trabajarlo desde la presencialidad. Y debatir y demás, para que no quede solo en un número. Y también habíamos hablado de, entendimos que había problemas de conectividad, y habíamos dicho que en algunos lugares, el Partido de San Martín tiene las plazas con Wi-Fi, entonces como poder darlo como recursero para que puedan acceder a algún lugar en donde tengan ese internet. Y algo más habíamos dicho interesante. Algo muy interesante que dijiste, Carolina, que nada, lo tomé también yo, esto del compañero digital. Eso es una propuesta que contaste, que me parece muy, muy interesante, si la querés sí, profundizar un poquito. En uno de los coles trabajan bueno, yo estoy trabajando ahora también con 2 burbujas, y entonces tienen parejas, entonces tienen a su compañero, como sería de banco, o su compañero de actividad en la otra burbuja. Entonces pueden ir enlazando lo que se hizo una semana y otra, y ir haciendo alguna actividad colectiva, y eso también genera un poco el vínculo, y que no se pierda esto de que, es una burbuja y otra, y nunca se conectan. Que eso, por ahí en los sexos no es preocupante, pero en los demás sí, porque en algún momento de su trayectoria se van a volver a juntar. Y creo que eso es una problemática que por ahí no surgió, pero que va a ser preocupante, que los grupos vuelvan a ser uno, y no 2, 3 burbujas. Y algo más habíamos dicho, chicas, pero bueno, no importa. No, es que hablamos tanto, después sobre el plasmarlo se nos fue. Hablamos de las actividades redes. no las queremos contar.
Hablamos de las redes, de las posibilidades de que por redes también se hicieran estas encuestas, y hablamos del Drive colectivo, como para Sí, que pudieran, colaborativo. como para que pudieran ir completando dentro del Drive o del Classroom, y se puedan conectar desde ahí, ya que no podían verse. Con respecto a esto de que las burbujas van a ser en algún momento uno, nada, nosotros implementamos, por ejemplo, un buzón donde se hacen preguntas y se cuentan cosas entre burbujas, porque antes eran uno. Entonces, bueno, para que no se pierda esto, también lo hemos implementado eso, como para que haya un ida y vuelta y se contestan, y es muy gracioso. Pero bueno, está bueno para que siga la conexión, ¿no es cierto? Lo último que digo por hoy. Todavía no lo hice, pero tengo ganas de hacer una caja de actividades post pandemia, sobre todo con los quintos quizás, que cada uno puede ir poniendo en un buzón algo que quiera hacer, un desayuno, un acto, un baile, abrazar a un compañero, y que en algún momento, cuando se pueda, se abra y se vayan a... Esto pasa mucho, esta sensación, yo trabajo con secundaria superior, y siempre me plantean, es un año como perdido, entonces yo trato de plantearles esto, no es un año perdido, podemos trabajar, podemos hacer otras alternativas, trabajar otras estrategias. Esto como hay, por ejemplo, una caja que pasa los viernes, que cuentan los sentimientos que los atravesaron desde la presencialidad, la virtualidad, y lo vamos compartiendo y vamos debatiendo, es como un rato de debate, de charla, de que nos cuenten lo cotidiano. Bueno, buscar momentos para que no se sientan tan aislados. Eso es lo que hacemos por lo menos con sexto. Son pequeñas estrategias que, bueno, creo que suman. Bien, genial. 3, el grupo 3. Y no nos dejes más hueco porque lo empezamos a No, llenar. perdón, es que tocar el micrófono tarda mucho. ¿Dónde está el 3? ¿Quién es el 3? Compañeros, compañeras, 3. No, Carlos estamos Guada. diciendo que los profes se tuvieron que ir, quienes estaban en el grupo 3, así que pasamos al siguiente. Ah, bueno, Igual pasamos algo al 4 compartido. y después en todo caso miramos el 4. 4 Y Patri. del 4 va a tener que hablar Patricia, porque Patri. Ruth no puede hablar. Sí, Ruth no puede hablar, pero le voy a pedir si Juliana o Elías o Patri me dan una mano, porque estuve escribiendo algo ahora de todo lo que hablamos, porque uno habla un montón de cosas. Bueno, la profesora de lengua, Ruth, me hablaba de la desvinculación y la dificultad para leer textos clásicos de los alumnos, y que con muchos de ellos no tenía respuesta. A mí me pasaba lo mismo. Y después, por otro lado, acá decíamos, por ejemplo, que el hilo se había cortado muchas veces, pero por otro lado yo les conté la experiencia dando clases con una alumna mientras ella trabajaba, una chica boliviana que trabaja en una verdulería y que ponía la camarita y yo le daba clase al grupo, hacíamos el Zoom, mientras ella atendía, por ahí interrumpía, atendía a los clientes, y que a medida que fue pasando las clases, fue sumando la patrona, como dice ella, se fue sumando a la clase y escuchaba las clases de filosofía y hacía sus intervenciones. Entonces dijimos con los chicos que es como que el aula, las 4 paredes salieron afuera de la escuela, y ahí empezaron a socializar contenidos de la escuela y empezaron a repensarse un montón de cuestiones que no se habían, o sea, acá el hilo conductor se fue como fortalecido y potenciado en algún modo. Y por otro lado, no sé si Julie o Elías o Patri me ayudan con la del otro grupo, porque ahí no me acuerdo mucho, solo que tengo lo de la feria.
que anoté lo que nos interesó de la feria en el sentido de que nos ayuda a compartir, en este caso con mi alumna, la experiencia de ella y hacerla conocer su experiencia, pero por otro lado también a mí me pasa, por estar en un barrio popular, el tema de que la feria siempre los acerca mucho a ellos a la vida universitaria, que la ven tan lejana y la ven tan inaccesible, que esto es algo sí que yo siempre rescato. Cuando ellos salían de las reuniones que hacíamos en el 2019, en la UNSAM durante el año, salían contando de que todos podían llegar a ser futuros universitarios. Así que bueno, eso es lo que recuerdo, y no sé si Elías o Julie me pueden ayudar, porque Ruth está sin micrófono. Sí, bueno, nosotros habíamos trabajado en la problemática del grupo 5, que había planteado algunas dificultades en relación a la posibilidad de enganchar a los estudiantes con las lecturas, y bueno, entre Patri y Ruth habían planteado esto de poder generar como distintos formatos que estén más relacionados con la cotidianidad de los estudiantes, de manera de transformar esas obras clásicas en quizás personajes que se personifiquen en TikToks o en canciones o en podcasts, así como quizás tratar de engancharles transformando esas obras clásicas en obras más contemporáneas relacionadas con la cotidianidad de los estudiantes. Y también habíamos charlado esta cuestión de poder generar un trabajo más personalizado, quizás de une a une, en donde los docentes, con la finalidad de evitar esa sobrecarga del trabajo de une a une, puedan dividirse quizás al estudiantado por grupos, de manera que cada docente trabaje con un grupo a modo de tutoría. Creo que eso era todo lo que habíamos charlado, más o menos. Sí, también ahí lo aportó Ruth, lo escribió. Trabajos modernos, entre comillas, para engancharlos después de leer los clásicos, que planteaban el tema de la literatura, y ella también se planteaba esta cuestión. Y ahí Ruth nos compartió una experiencia que ella había hecho en años anteriores de personificar el Quijote como adaptado al siglo XXI, dijo ella, que eso los había como enganchado mucho, y que eso por ahí también pensaba una propuesta, una idea interesante como para recuperarla en estos tiempos. Y ella había aportado también, Ruth, que la feria había logrado unificar al grupo, que en momentos presencial antes de la pandemia y en la virtualidad también había logrado reunir al grupo que estaba separado, ¿no? En un trabajo en común. ¿Qué queda? El grupo 5, ¿no? Genial. Me encantó lo de la escuela que abrió sus paredes a la verdulería, María. Fantástico. Y también Ruth había dicho, tomando el hilo, perdón Silvia, que quiero decir esto de Ruth, que había dicho que tomando el hilo, como vos decías, el hilo que va retomando en el laberinto, ella había dicho que más que un hilo le parecía una red la que se tendía, la que lograba hacer la feria para reunir a los estudiantes. Grupo 5. Sofía, hasta que se pone el paso al grupo 5. ¿Quién era el grupo 5? Vale, 4 toca. Yo creí que salteamos al 3, pensé que pasábamos al 5, pero ¿toca el 4? No, toca el 5, Edith, Johnny, Eduardo, Edu, no sé si ustedes estuvieron, si hay algún Estaba Pata, estaba Karina. Karen, Samantha y Débora. ¿Quién se anima? Vamos, Pata, dale, Pata, dale. Vamos. Pata, Karen, dale, que hablaron un montón. Dale, Pata, meté Pata. Hablaron todos. Y ahora arrancó la camarita, así que hubiese preferido que no. Bueno, hablamos un montón, creo que lo que nos tocó fue la problemática del grupo 1, que se asimilaba un montón a lo que nosotros habíamos planteado primero
o no sé si, bueno, no me acuerdo de qué grupo, pero nosotros habíamos planteado esta dificultad que habló recién el grupo 4, de la dificultad primero en las condiciones, la falta de material, la falta de tiempo, la virtualidad, la falta de conexión, de ser específicos con las comunidades en las que trabajamos. Entonces, en esas comunidades en las que trabajamos vemos estas problemáticas y bueno, coincidíamos con las profes trabajando en zonas similares y con comunidades educativas similares, estos problemas. Entonces, bueno, planteamos esto de cómo captar la atención de las y los estudiantes para que el aprendizaje sea significativo. Entonces, como un ejemplo, lo pensamos a través de las lecturas de los clásicos, que en definitiva a veces termina siendo como, bueno, tienen que leer. Entonces, bueno, Karen hablaba, había aportado esto significativo para quién, ¿no? De pensar que tenemos que, estos contenidos tienen que ser significativos para las y los estudiantes. Entonces, ahí nosotras y nosotros, las y los docentes, nos reinventamos como siempre. Yo tomaba las palabras que había dicho Silvia al comienzo, esto de la enseñanza salvando vidas, no nos reinventamos todo el tiempo, y creo que, bueno, en pandemia lo hicimos de una manera, como lo hicimos siempre, pero mucho más profundo. Entonces, hablábamos también de no idealizar ni demonizar la tarea docente, pero sí que tuvo que ver muchísimo llegar a la comunidad educativa, llegar a las y los estudiantes, tuvo que ver muchísimo con la voluntad de cada docente, ¿no? De aprovechar. Nosotros nombramos como problemática esto de aprovechamos todas las situaciones para poder llegar a las y los estudiantes. Incluso pusimos como ejemplo la entrega de mercadería, en la que no solo íbamos a hacer esa tarea, a colaborar con la entrega de mercadería, sino que aprovechábamos esos momentos para acercarnos a las familias, para tratar de conectar, de vincular, de ver qué pasaba, y bueno, e incluso llevar los trabajos, el material siempre lo pusimos las y los docentes, llevar el material impreso, tratar de alcanzárselos a las familias como para que todas y todos tengan acceso. Y bueno, y ahí esto, ¿no? Reinventar el contenido, incluso antes, que es lo que, bueno, y acá doy el pie para la solución de la problemática que nos llegó, esto de los contenidos prioritarios. Los contenidos prioritarios, las y los docentes los estuvimos haciendo antes de que llegue esa bajada. O sea, antes ya estuvimos trabajando, viendo de qué manera, y nosotros marcábamos la importancia de conocer la comunidad educativa en la que trabajamos. Eso es sumamente importante para que el trabajo e incluso el proyecto en las ferias sea significativo. Porque tiene que ser algo, y acá insisto yo muchísimo en esto, y insisto por la comunidad con la que trabajo, y creo que tiene que ser así, porque tiene que ver con la cuestión de la identidad. Cuando uno puede identificarse con eso que está haciendo, materializar un esfuerzo, materializar un contenido en un esfuerzo, en algo que sea significativo e identitario para mí, yo creo que es mucho más productivo. Y bueno, y entonces ahí, no sé si Karen, ¿querés agregar cómo fuimos a la solución de la problemática que nos llevó? Que tenía muchísimo que ver con lo que nosotros habíamos propuesto como problemática. Y hablamos justamente esto de trabajar en red, de que la solución es colectiva, que es muy importante trabajar en equipo, sostenernos, también desde el flashearla, ¿cómo era la frase? No, ahora no me acuerdo, pero se nos exprimió el cerebro de repente, ¿no? Y también esto de compartir. Me parece clave el espacio de la feria, por ejemplo, porque en la feria vos te vas a encontrar con colegas, te vas a encontrar con estudiantes, vas a poder conectar. A mí me parece, nos parece, a nuestro grupo nos parecía que la solución justamente es colectiva, que en espacios como estos de la feria, donde podemos también ir contactándonos con otros docentes, también ir mostrando, capaz una idea, decir, uy, pero yo esto lo podría haber adaptado a mi materia, o lo podría haber trabajado con tal o cual
profe, o che, mirá lo que hicieron en la otra escuela, como, ¿no? Me parece que funcionó mucho el de boca en boca, el poder, bueno, ¿cómo atraigo a estos pibis? Porque realmente fue complejo el año que sucedió, digamos, el año sigue siendo complejo, ¿no? Pero creo que el año pasado era incertidumbre total, ¿qué más hacer? O sea, ¿qué no hicimos? Hicimos memes, TikTok, hicimos lectura, grabación de videos, le mandamos plantas a través de la entrega de mercadería, hicimos experimentos, contactamos con gente de otros países, o sea, de todo, ¿no? Bueno, todo esto. Y bueno, ¿y qué tal si desde nuestro lugar lo podemos mostrar a través de verlo en ferias, de compartir? Digamos, yo no creo justamente que si lo que sabemos, lo que inventamos, lo que flasheamos, lo que craneamos, me lo quedo yo porque es una idea extraordinaria, me la quedo y fin. No, mostrémoslo, sumemos gente y justamente me parece que esto es lo enriquecedor de poder compartirlo. Me parece que también las y los docentes que estamos acá estamos de acuerdo con esto de querer compartir, de querer que sea interdisciplinar, ¿no? O, che, mirá, a mí esto no se me hubiera ocurrido, o mirá cómo lo adaptaste a matemática, o mirá cómo esto, o mirá cómo lo otro, y como, mirá qué bueno lo que podría hacerse acá, bueno, y nada, digamos, es muy enriquecedor justamente eso, ir charlando, viendo, compartir. Me parece que la experiencia de la feria atrae eso, ¿no? Nuevas oportunidades como docentes para poder seguir, ¿no? Flasheándola. También algo que habíamos dicho, algo de por ahí no vemos el producto a corto plazo, ¿no? Sino que a largo plazo siempre la docencia deja marcas, ¿no? Deja huellas, nos ha pasado a nosotras, a nosotros, y bueno, y ponernos en ese lugar, ¿no? Lo había hablado Silvia al principio, no solo para las y los estudiantes, sino también para nosotros, nosotras como docentes. Esto es, bueno, una huella que seguramente este trabajo por ahí, no inmediato, pero a largo plazo va a sonar, le va a sonar en la cabeza al estudiante, algo que hizo, le va a llamar la atención. Después, quizás con el tiempo se va a querer interesar. Recién habían dicho, no recuerdo quién, pero dijo que, bueno, para muchas comunidades la universidad es algo que no se piensa, es impensado. Nosotros, incluso está totalmente naturalizado. Acá en mi barrio es, bueno, ¿quién salió de las 6 y fue a la universidad? Nadie. ¿Quién de las 6 pudo lograr? Es una frase hecha, y bueno, hay que identificar, hay que romper. Me parece que la feria es un espacio muy importante para eso. Como docente particularmente, y para las y los estudiantes, y esto que decía Karen de socializar, no solo entre colegas, sino llama la atención a otras y otros estudiantes que por ahí no se habían enganchado. Entonces, cuando empiezan a ver ese trabajo colaborativo y ese trabajo original, que también nos nombró el grupo anterior, ¿no? Hacer algo más original, bueno, y repensar toda nuestra tarea docente y este proceso de enseñanza-aprendizaje, bueno, le va a llamar la atención y por ahí terminamos atrayendo y siempre teniendo en cuenta, ¿no?, las condiciones materiales, culturales y sociales que condicionan ese acercamiento del estudiante, que me parece que lo tenemos que tener siempre presente y mucho más en pandemia porque ha sido, digamos, un factor que incidió muchísimo, ¿no? Pero bueno, también no quedarnos solo con eso, con esa problemática, sino bueno, con esto esperanzador de que esa huella puede generar un clic, por ahí no a corto plazo, pero sí a largo plazo, y bueno, ir trabajando con esas ideas que comparto con Karen. Hay que socializar, hay que hacer redes de trabajo, transversalidad, interdisciplinariedad, para poder llegar y para que ese contenido sea significativo y se mantenga a lo largo del tiempo en las y los estudiantes. Por eso es importantísimo también conocer la comunidad educativa con la que trabajamos y adaptarnos y adaptar esos contenidos prioritarios. Quizás el diseño curricular es prescriptivo, esto yo lo hablaba, pero bueno, adaptarnos para que realmente tenga un significado las y los chicos y chicas. Bueno, un montón de cosas que me quedaron ahí para pensar y seguir hablando, ¿no?
Me parece sumamente interesante, ahí me anoté, y me quedé con esta idea de pensar en red, y la sensación que tengo es eso, ¿no? Las miro y digo, estamos pensando eso, y estamos armando como una suerte de red de pensamiento. Ahora vamos a compartir con Eduardo, y por supuesto quienes también quieran aportar, para darle un cierre que en realidad es una apertura, ¿no? A seguir pensando, y la propuesta un poco de este taller es eso, es en pensar aquello que nos está pasando. Edu, te dejo. Bueno, la verdad es que maravillado con todo lo que salió en todos los grupos y en el grupo particular que estuve y todo lo que se dijo. No es un cierre, en todo caso son aperturas que siempre proponemos en este espacio, la feria, hace muchos años. Sin duda que las convocamos a pensar conjuntamente y hacer conjuntamente, y creo que eso es lo particular, con la excusa de pensar un problema, de pensar una pregunta inicial, de pensar cómo desarrollar ese problema y esa pregunta inicial, y muchos y muchas dijeron, y qué presentar, qué producto presentar ustedes con sus grupos de estudiantes durante todos estos años, y aún en pandemia, nos reúne y nos posibilita un mundo de posibilidades, un mundo de oportunidades, tal como ustedes detallaron, ¿no? Acá quizás la excusa fue, bueno, ¿cómo enseñamos desde la matemática? ¿Cómo enseñamos desde la historia? ¿Cómo enseñamos desde la literatura? Y cómo eso lo volvemos significativos para nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, ¿no? Cómo lograr que algo sea significativo para los pibis, ¿no? Cómo engancharlos, como que me sonaban todas esas cosas, cómo engancharlos, cómo engancharlas. Yo acá veo, por supuesto, a muchos profas queridas de hace muchos años. La veo a Brenda, recuerdo el proyecto de Malvinas, ¿no? Y cómo a partir de un contenido, Malvinas enganchó a todo un grupo de estudiantes y pensaron la identidad de la escuela, ¿no? Y fue súper significativo a partir de buscar esos momentos de la vida cotidiana, de pensar esas estrategias de adaptación, pensando en la redacción de un proyecto de investigación, pero también un audiovisual, pensando en entrevistar a alguien de la UNI, de la UNSAM, que se dedica a trabajar estos temas, a trabajar obviamente con creo que un auxiliar, un docente de la escuela, y cómo eso lo volvió sumamente significativo para los estudiantes. Entonces, digo, y así hay como muchos proyectos. Incluso muchos hablaban de antes de la pandemia, y yo recuerdo que el año pasado también fue sumamente significativo para muchos y muchas estudiantes, ¿no? Acá creo que la excusa de desarrollar una pregunta inicial en el formato que se sientan más cómodos ellos y ellas, ¿no? Y acá esta para mí es la estrategia puntual que creo que es interesante, que se sientan cómodos y cómodas, que les guste, ¿no? En esa estrategia que puedan ubicarlos y ubicarlas para desarrollar esa pregunta inicial, sea en el contenido que sea en la literatura. Digo, las preguntas fueron, ¿cómo enseñar el cantar de Mio Cid? Se preguntaba Pata, o cómo enseñar la metamorfosis, o en otros grupos todos los contenidos específicos. Bueno, quizás la feria es la excusa, en todo caso, como para pensar estas estrategias de adaptación, este abrir mundos, este buscar momentos, este trabajar con otros, este trabajo colectivo, cómo se
piensan esos contenidos transversalmente y no desde la geografía o desde la historia o desde la literatura, ¿no? En fragmentos seleccionados significativos de la vida cotidiana de ellos y ellas, ¿no? Cómo los conocemos en otras instancias, cómo los y las conocemos en otras instancias. Esto que Patricia decía, bueno, la conozco desde su trabajo en la verdulería, ¿no? O sea, pero qué más significativo para un estudiante que los conozcamos en ese mundo interno y privado que ya no es privado e interno, ¿no? Entonces, bueno, la feria me parece que es la posibilidad para eso, y las estrategias tienen que ver con quizás pensar el formato y la multiplicidad de los formatos que podemos tener, ¿no? Y que no implica solamente lo audiovisual, lo textual o lo gráfico, ¿no? Digo, lo pensaría más en términos de, bueno, como la disrupción de todo eso, la fragmentación de todo eso. Y bueno, acá el año pasado una chica con una guitarra nos sensibilizó a todos y nos hizo llorar a todos y a todas. O sea, y ahí se estaba trabajando un contenido, ¿no? Digo, son ejemplos que no son la excepcionalidad, me parece, ¿no? Acá yo también, y está Guadalupe, que, bueno, fue estudiante, ¿no? Y participó como estudiante de la feria, ahora es integrante de la feria, ¿no? Y eso para nosotros también es sumamente significativo, y queríamos mostrar algo de eso, de cuál fue su proceso en relación al momento en que ella vivió, ¿no? Y para no exponerla tanto, pensábamos como una conversa, ¿no? Pero para hacerlo, digo, para no extendernos, para no aburrirlos, yo solo le quiero preguntar a ella, ¿no? En este pasaje que transitó, bueno, ¿cuál fue el logro de haber transitado con la escuela un proyecto para la feria? ¿Qué se acuerda de ese momento y cómo lo vivió, ¿no? Digo, me parece que es también central, ya no es estudiante ella, Guadalupe es estudiante nuestra de la universidad y es integrante del proyecto, pero me parece que traer esas voces nos permiten también seguir pensando en esas diversidad de estrategias que a través de la feria podemos ir construyendo conjuntamente, ¿no? Bueno, en lo personal, imagínense que tanto me debe haber interpelado el proyecto que no solo elegí estudiar en UNSAM, entre todas las opciones que uno puede tener en la vida, sino que además de a poquito ir diciendo, abriéndome un lugar en el proyecto al que la verdad le tengo muchísimo cariño. Y si me preguntan, hoy cuando miro como de lejos, quizás un poco más formada esa experiencia, y de nuevo, y con todo lo que significó para mí, como que comparto cada vez más esa frase de, creo que es Tonucci el que decía de tomar a la incertidumbre como una forma de generosidad. En la feria, en el marco de la feria, que de nuevo, la feria en mi caso fue como algo que cayó medio como de la nada. Nosotros somos un colegio que venía desde re lejos, no teníamos nada que ver con la UNSAM hasta el momento, no conocíamos docentes, no conocíamos nada, estábamos en nada. Quizás no tan lejos, pero sí, no era una universidad de la zona. Pero la pregunta que interpelaba a la mayoría de nosotros era, bueno, ¿qué pasa una vez que dejamos la escuela? ¿Qué pasa una vez que, nada, que se termina hasta donde habíamos planeado, hasta donde teníamos dado? Y un poco la feria fue la excusa para animarnos a jugar en el rol de universitarios. Me acuerdo que en ese momento una de mis amigas, y que por eso habíamos empezado a indagar qué se trataba de la feria, en el aula dijo, no, la verdad, yo me quiero tomar varios años sabáticos, pero sabáticos de decisiones. No estoy preparada para elegir si ir a la universidad, si trabajar, si
Y una de nuestras acompañantes, que después fue la que nos presentó la idea de poder participar en la feria, nos dijo, ¿y si probamos? Probemos, juguémoslo, veamos qué sale de todo esto, y a partir de eso abrieron un espacio en donde escuchaban los interrogantes que nos pasaban en ese momento. Digo, ¿qué es el amor, la felicidad? ¿Quiénes somos? ¿Qué nos pasa? ¿Qué está pasando con el colegio? ¿Qué tanto nos está interpelando? Y a partir de eso, quizás en un espacio que al principio no era parte de la dinámica del aula, porque tampoco entendíamos la forma de llevar los contenidos, y después docentes increíbles que tuve inventaron esas formas, pudimos empezar a relacionarnos con estos adultos desde otro lugar, desde un lugar de paridad, desde este lugar de dejarnos interrogar mutuamente por lo que se daba en la conversación, en la discusión. Me acuerdo incluso que en ese momento la que era nuestra profesora de filosofía dijo, bueno, a ver, no puede ser que a ustedes les falten preguntas, yo los veo deambulando por los pasillos y los escucho todo el tiempo, ¿qué preguntas tienen? Y me acuerdo que surgieron, pero una lista de cosas, y ella dijo, bueno, ¿y por qué no las trabajamos desde acá? Hay un montón de gente que se las preguntó antes, y empezamos de a poco, construir espacios donde, por ejemplo, ella traía citas de, no sé, digamos, el amor. ¿Qué pensaban los grandes pensadores de la filosofía del amor? Y los traía y decía, bueno, ¿y qué les pasa a ustedes con esto? Se generaban unos debates hermosos que eran parte de la currícula, pero que nos estaban interpelando como sujetos, como gente cargada de experiencias, que nos dio otro lugar distinto en la escuela. Y por suerte teníamos docentes maravillosos que supieron anudar eso desde distintos lugares. Entonces, por ejemplo, en literatura, el profe que tenía que trabajar redacción y que no sabía cómo mantenernos en el aula, yo tengo que confesar que yo no tengo cara, pero yo me la pasaba en el pasillo. Habíamos con mi grupo de amigos descifrado el método perfecto para ser lo suficientemente disruptivos para que nos inviten a irnos de la clase, pero no lo suficiente como para que nos sancionaran y perder faltas que podíamos usar para otra cosa en esas sanciones. Éramos de ese tipo de estudiantes, y de repente, deambulando por los pasillos, empezamos a hablar de la posibilidad de verdaderamente escuchar esta propuesta de la feria. Y a partir de eso, cada vez más encontrábamos formas, no solo de participar y de estar en el aula desde otro lugar, sino que además se empezaron a crear espacios por afuera del aula donde se trabajaban estos contenidos. Yo jamás me hubiese imaginado estar un jueves a las 5 de la tarde abajo de un árbol de la escuela hablando de qué piensa Sócrates de la felicidad. Jamás lo hubiese pensado, y sin embargo, por la feria se dio. Y es esta cuestión de relacionarse con el conocimiento de otra manera. Que digo, es una pregunta que todavía tengo hoy, ¿no? ¿Qué es aprender, qué es conocer? Y que me interroga en mi práctica del día a día, y que incluso siendo parte de la feria desde este lado, quizás espero desde algún lugar escucharlo en las aulas, en los proyectos que veo en los pibes. Bueno, ¿qué respuestas están formulando? Porque claramente tienen una cuestión enorme para aportar. Creo que esa es mi experiencia de la feria. De nuevo, es muy personal, es con la experiencia que me atravesó a mí como persona. No sé si, Edu, eso responde un poco a tu pregunta. No Yo sé iba a si- seguir preguntando, sí. pero me parece que... o sea, y me parece que acá, por lo menos, la intervención dejamos abierto a si alguien quiere. Estuvo hermoso, Guada, yo lo digo así, claramente. Para mí el desafío en todo caso es que nosotros desde la feria podamos ayudarlas a construir algo de todo esto que dice Guada, ¿no? Con diferentes cabezas, pensamientos, estrategias, lo que sea, ¿no? Pero
ayudar fundamentalmente a eso. No sé, capaz que alguien quiere decir algo, no sé. Iba a invitar, primero estaba intentando reponerme, que es lo que siempre me pasa en estos encuentros con docentes, con estudiantes, de reponerme para poder ponerle palabra a la emoción, a la sensibilidad, a lo que nos toca, ¿no? Eso que nos toca cuando nos encontramos y nos escuchamos. Y esto, abrir para, si quieren hacer un comentario, y bueno, agradecer a todas, a todos por este encuentro. Si alguien quiere comentar, bueno, y la idea es, a partir de esto, también abrir, y gracias, Guada, por las palabras, y gracias a cada uno de ustedes por también ponerle pensamiento y dudas, y un poco de claridad también, ¿no? A lo que nos está pasando. No sé si alguien... Mucha claridad, sí. Muchísima. Sí, totalmente. Tomé nota de absolutamente todos los docentes para incorporarlo en este segundo cuatrimestre. La verdad me ayudan un montón porque realmente me siento en esta incertidumbre de qué hacer, ¿no? Y la verdad que recuperando todas las cuestiones que fueron sucediendo son súper valiosas y enriquecedoras. Guada, excelente, la verdad que mucha emoción poder tener una personita que articula todo, ¿no? Desde varias miradas. Y otra de las cosas que también digo que no tan solo invita al estudiantado, a las personas que están terminando la secundaria, sino que también a los docentes. Yo tengo un montón de docentes que gracias a la feria están cursando en la universidad y es tremendo, ¿no? Como también amplía un montón y nos hace participar de varios lugares. Y la verdad que eso es excelente y cada año lo vuelvo a decir y lo llevo a su máxima expresión. Así que muchas gracias, nada más. No dejo lugar dejo este momento de silencio por si alguien quiere cerrar. Yo quiero agradecer, la verdad que me encantó la dinámica y un poco el espíritu que nos deja, ¿no? Lo que han dicho es un poco las redes, que no estamos tan solos, tan solas. Que hay mucha gente que la está pasando como similar, y eso me pareció genial, esto de la dinámica de las salas y contestarnos. Estuvo buenísimo. Yo lo que quería aportar era que estamos muy orgullosos de estar acá. Hablo en nombre mío y en el de Silvina, que la participación de la escuela, de nuestra escuela en la feria, trajo cambios muy positivos a nuestra escuela, a la comunidad escolar, en fin. Y nosotros siempre, como que ya nunca faltamos a la feria, siempre estamos ahí. Y vamos a estar ahí una vez más este año. Gracias. Bueno, yo también agradecer el espacio y me pareció súper enriquecedor y emocionante esto que decía recién Sofía. Bueno, yo también, es muy emotivo todo esto y escuchaba a Guadalupe y me pasó algo similar, pero bueno, como estudiante del secundario, esto de que la escuela salva es una realidad, y me quedo también con algo que dijo Eduardo, el formato del trabajo que refleje o que muestre o que tratemos de ver ahí la comodidad del estudiante, y a eso me refería cuando yo hablaba de identidad, ¿no? De cuando uno conoce y se identifica, puede entender e identifica, digamos, digo, a las y los estudiantes, puede entender con qué cosas se sienten más cómodas o más cómodos, y a partir de ahí el trabajo va a ser mucho, mucho más enriquecedor. Así que me quedo con eso, es un espacio hermoso este, muchísimas gracias.
muy, muy productivo, y bueno, también como dijo la compañera hace un ratito, me llevo ideas de cada profe, y bueno, de cada uno y una de los que participamos para bueno, ir trabajando, ir mejorando. Yo creo que de eso va también la tarea docente, la humildad de reconocernos en qué estamos flojos, y cómo podemos ir mejorando eso, y ahí vamos a conseguir mucho más, que bueno, eso es a lo que apuntamos más allá del diseño, ¿no? Así que muchísimas gracias por el espacio, hermoso. Bueno, muchísimas gracias. Ahí me están diciendo, cerremos, no, por el horario, y porque vemos que también se están retirando. Y bueno, y los esperamos en el próximo encuentro, y agradecemos muchísimo, y me quedo con un montón de cosas anotadas para seguir pensando. Gracias, nos vemos la próxima, y después les mandamos la grabación. Les mandamos la grabación y un resumen chiquito. Gracias. Gracias. Chao. Chao, nos vemos.